En 1997, una enorme nube gris de gas y smog se asentó sobre la ciudad ordinaria de Daleport, Nueva Inglaterra. Las líneas telefónicas fueron cortadas y cualquier intento de ingresar a la ciudad fracasaron. Hubo un apagón completo y total de la información que entraba y salía de Daleport. Fuera lo que estaba ocurriendo, era cualquier cosa menos normal y chocaba con la atmósfera tranquila y pacífica de la ciudad. Era imposible pasar por alto un evento anómalo de este tamaño y escala, y naturalmente llamó la atención de la Fundación SCP antes que los medios de comunicación externos, quienes informarían sobre el misterioso suceso y atraerían innecesariamente la atención sobre la ciudad. La Fundación tuvo la suerte de mantener un control sobre la situación poco más de 3 horas después de que comenzara, y ya habían comenzado sus operaciones habituales de encubrimiento, manteniendo la situación en Daleport lejos del ojo público. Aún así no estaban seguros de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaban enfrentando. Si bien iban a llegar al fondo de este misterioso smog que cubre una ciudad promedio de Nueva Inglaterra, iban a ir a lo seguro y tendrían que jugar con ingenio, como es conocida por hacer la Fundación SCP. El estado de los residentes de Daleport, ya sea que estuvieran vivos o muertos, era completamente desconocido, por lo que la Fundación comenzó sus esfuerzos de rescate. Se estableció un perímetro de contención que rodeaba la ciudad, y los testigos relevantes fuera de la ciudad fueron detenidos y amnestizados, y ya se estaban desplegando historias convincentes. Para la Fundación, incluso una ciudad entera que sufriera un evento anómalo era algo para lo que estaban bien preparados, ya que habían manejado situaciones similares varias veces durante décadas. La Fundación comenzó su investigación en Daleport, observando que era exactamente la nube de smog que cubría la ciudad. La Fundación no estaba interesada en enviar a su personal, ni siquiera los llamados clase D desechables, a la muerte, por lo que la primera exploración en la nube fue realizada por un vehículo terrestre no tripulado que operaba bajo el indicativo UGV-1. Este imparable vehículo estaba equipado con todos los juguetes, incluidos sensores de muestreo atmosférico, equipos de grabación de audio y video, y un instrumento de muestreo biológico de circuito abierto, que contenía tejido de piel y varias ratas marrones vivas, cuyas reacciones indicarían a la Fundación si el smog era seguro para estar expuesto o no. El vehículo terrestre partió, y cuando regresó aproximadamente media hora más tarde traía consigo una gran cantidad de datos sobre el gas que cubría Daleport. Resultó que el smog estaba compuesto de azufre, nitrógeno y óxidos de carbono concentrados a un nivel en el que producirían irritación al entrar en contacto con humanos, pero no era letal. Tampoco era anómalo, ya que las muestras que llevaba el vehículo no se vieron afectadas de forma anómala. La grabación de video mostró un páramo plano y vacío dentro del cúmulo de gas, con características poco discernibles. Después de cierto punto, la comunicación por radio se degradó y la Fundación devolvió el vehículo al perímetro de la ciudad. A medida que llegaban más recursos y suministros al lugar, la Fundación intensificó sus esfuerzos de investigación. Esta vez 2 clase D fueron enviados dentro del gas, ambos a bordo de otro vehículo terrestre. Esta vez el camión estaba equipado con un transceptor de radio de mayor potencia que el primero, que la Fundación esperaba que fuera suficiente para mantener la comunicación durante la anomalía. A 1 kilómetro del límite, los clase D bajaron del vehículo y se les pidió que se quitaran los trajes de protección. No experimentaron efectos anómalos por la exposición al gas, pero la telemetría médica mostró que uno de los clase D tenía dificultad para respirar. El dúo informó sobre el mismo terreno plano y sin rasgos distintivos que había capturado la grabación del primer vehículo. Cuando volvió a producirse una interferencia de radio, la Fundación retiró el vehículo y los 2 clase D se recuperaron de forma segura, sin que se produjeran efectos anómalos como resultados de la exposición al gas. Aún así, no había indicios de lo que realmente estaba ocurriendo en Daleport. Era solo ese horizonte gris y sin vida, y la Fundación quería respuestas. Se llevó a cabo una tercera expedición, esta vez integrada por agentes de destacamento móvil equipados con todo el equipo más moderno, así como varios vehículos grandes. Los vehículos se separaron, pero las comunicaciones señalaron rápidamente las diferencias entre los alrededores del equipo. Uno vio una pendiente hacia arriba, mientras que los otros solo vieron el mismo terreno que antes. Minutos después, el equipo de la pendiente informó que bajaban por una pendiente. El equipo que no había visto la pendiente informó que ahora la estaban viendo y que estaban siguiendo al otro vehículo hacia abajo. Otro equipo notó patrones rojos y azules en el cielo, mientras que las voces en las radios comenzaron a hablar en un idioma desconocido. Después de minutos de interferencia de radio, la Fundación captó el sonido de un tiroteo, con agentes del destacamento móvil dando descripciones muy variadas de las fuerzas atacantes.
Lo que sea que estaba sucediendo era incomprensible, y por alguna razón la fundación no podía comunicarse a través de sus radios. Después de alrededor de 30 minutos de ruido, una voz desconocida le dio un mensaje misterioso y lleno de galimatías a la fundación. Es un poco tonto escucharlo, pero ciertamente hay algunos matices extraños dentro. La voz dijo: Soy Svilsir, la bruma estremecedora. Soy el Engift que actualmente cubre la ciudad de Delport. Mientras atravesaban Miftahkut, sus hombres han sido atacados. Algunos se han convertido en Enja, pero el resto están en buenas manos. El mal ha sido convocado a esta ciudad por una sociedad de Hilrich. Lo peor será contenido dentro de mí por Vultun y Zaranak. Pero el pueblo y su gente no permanecerán indiferentes. Se librará una gran batalla y se decidirá el vencedor. Con el tiempo, aquellos que puedan detener a los Eille estarán aquí a tiempo y verán el Irgen von Raja. Por favor, no envíen más soldados a mí, ya que no puedo impedir que se alejen del Shah. Cuando todos los vencedores se pongan delante de mí, me iré y el Oj será de ustedes de nuevo. Espero que sobrevivan. Estaba claro que algo se había apoderado de la ciudad de Delport y que esta misteriosa voz, si bien sonaba amenazante, aparentemente estaba protegiendo a las personas que estaban adentro. Mencionaba que los hombres de la fundación estaban en buenas manos y que el mal había sido convocado a la ciudad. La fundación no sabía qué hacer con el mensaje o si podían confiar en la entidad que lo emitía, pero no tenían mucha elección. Intentaron enviar más operaciones no tripuladas a la ciudad, pero no pudieron llegar a su destino. De alguna manera siempre terminaban donde comenzaban poco después de partir. Después de una semana y media de expediciones infructuosas y sin nueva información, el gas que bloqueaba la ciudad de Delport se disipó por completo, dejando la ciudad accesible y capaz de ser explorada completamente por la Fundación. Un equipo de contención instaló completamente un perímetro alrededor del área, con cámaras seguras y una instalación completa en las afueras de Delport, llamada Área 37, para supervisar y apoyar la investigación de la Fundación dentro de la ciudad, que ahora estaba oficialmente categorizada como SCP-1936. Con el gas disipado, la Fundación comenzó a investigar los efectos anómalos dejados a su paso. La ciudad en sí fue alterada, con edificios que difieren físicamente de sus estados anteriores, y una gran parte de ellos se han vuelto topológicamente inconsistentes. Había habitaciones que parecían más grandes o más pequeñas de lo que deberían ser, y algunas se volvían tan pequeñas después de haber entrado en ellas que atrapaban a los ocupantes en el interior y les impedían moverse, lo que provocó que una cantidad irrecuperable de personal de la Fundación quedara atrapado y perdido dentro de la anomalía para siempre. Otras puertas conducían a diferentes ubicaciones en diferentes momentos del día, o corredores que conducían a múltiples ubicaciones al mismo tiempo a pesar de que solo conducían a una. Estas anomalías espaciales difíciles de describir eran tan peligrosas e impredecibles que la Fundación prohibió cualquier exploración en SCP-1936 sin autorización explícita. Pero si bien la ciudad en sí se vio afectada, ¿qué pasó con las personas dentro de ella? Las personas normales que quedaron atrapadas en el destino anómalo de Delport, ¿qué les sucedió? La Fundación no estaba segura, y aunque no se encontraron sobrevivientes dentro de la ciudad, se recuperaron una gran cantidad de restos humanos de ciudadanos de Delport durante los esfuerzos de exploración. La mayoría de estos restos demostraron propiedades anómalas, presumiblemente obtenidas como resultado del devastador desastre anómalo que asoló la ciudad una semana antes. Algunos de los restos que recuperó la Fundación eran increíblemente extraños, como una mancha de entrañas encontrada junto a una pequeña planta que emitía una llama constante. La pila de vísceras recogía transmisiones de radio de hasta 6 millas de distancia, y el sonido se creaba a través de la vibración de los tejidos. Otro era un torso incrustado en la pared de un edificio. Un ligero movimiento del torso era visible cuando el personal de investigación hablaba, y sangre se manifestaba continuamente en el aire, 15 centímetros por encima del torso.
En la calle principal del pueblo se descubrieron varios cadáveres con la carne, la piel y los huesos extraídos de una porción circular de sus frentes. La piel y el tejido cerebral que rodeaba sus heridas habían sufrido una severa carbonización. Fuera de la biblioteca pública, varios torsos flotantes se manifiestan en un momento determinado cada día, simulando los movimientos de correr a lo largo de la carretera. Después de 3 minutos, los torsos intentan salir de la carretera y desaparecen. El cuerpo de una joven mujer flota constantemente hacia arriba cuando se le aplica cualquier fuerza, sin importar la dirección de la fuerza. El cuerpo está actualmente suspendido a 57 metros sobre el suelo, flotando sobre Delport. Y estas son solo algunas de las extrañas anomalías encontradas dentro de SCP-1936. Si bien se desconoce qué le sucedió a estos civiles, sus cuerpos se vieron claramente afectados por lo que sucedió la semana anterior, mientras que la Fundación no pudo acceder a la ciudad de Delport. Algo en ese extraño y anómalo gas desencadenó un evento altamente destructivo y que tuvo grandes consecuencias en la gente común, y la Fundación no sabía de qué se trataba. Aún así continuaron su búsqueda en el área, y durante las próximas semanas descubrieron una cantidad de materiales recuperados de los restos y escombros de SCP-1936. Los primeros fueron una serie de documentos escritos compuestos por los anteriores habitantes del pueblo. Estos se recuperaron de computadoras portátiles y diarios, pero se leían en el mismo tono sin sentido en el que habló la voz misteriosa durante la expedición del destacamento móvil. Una nota decía que el escritor se estaba quedando sin comida enlatada y que había gritos constantes provenientes del exterior de su casa y que algo intentaba entrar. La nota hablaba sobre el reverendo de la ciudad descrito como que tenía demasiados espacios en él, que pasaba frente a las ventanas del escritor y despotricaba sobre tonterías totales. La nota también decía que el escritor temía que, como ellos decían, uno de los grandes se le acercara y que podía escuchar el sonido constante de tambores. Pero una nota sigue siendo constante. Se encuentra en varios lugares a lo largo de SCP-1936, predominantemente en baños públicos y cosida en los órganos internos de los cuerpos de los residentes de Delport. Dice: "Lamento mucho por no haber podido salvarte. Firmado, Pangloss". La Fundación había escuchado rumores sobre la entidad conocida como Pangloss, quien supuestamente era un dios con una afinidad útil por la humanidad, pero no había evidencia concreta que apuntara a la existencia del ser. Pasaba lo que pasaba en Delport, Pangloss estaba tratando de detenerlo. El mensaje ciertamente se lee de esa manera. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera pintaron una imagen aún más aterradora. Un cajero ordinario de una gasolinera estaba haciendo su trabajo marcando los artículos de un cliente cuando la ventana junto a él se abrió de golpe y una entidad llena de tentáculos y de aspecto imposible entró en el edificio. La criatura con tentáculos atacó a los dos, asesinando brutalmente al cliente con la fuerza del impacto de su apéndice resbaladizo y retorcido. El cajero se escondió detrás del mostrador, pero las imágenes muestran a la entidad también abriéndose paso detrás del mostrador, y la espantosa imagen de la sangre salpicando las paredes detrás de la caja registradora cuando la entidad rápidamente le quitó la vida al cajero. Pero entonces, misteriosamente, un individuo entra en la gasolinera, vestido con un bombín y un chaleco. El metraje se distorsiona cuando entra en la toma. Luego se revela su rostro. En lugar de las características ordinarias como boca u ojos, tiene un triángulo grabado en la piel. La entidad del tentáculo retrocedió por miedo a este individuo bien vestido, claramente temeroso de él. Luego, una serie de apéndices multiarticulados brotaron de varios puntos del cuerpo del individuo y se lanzaron hacia adelante atacando a la entidad tentáculo. El metraje se corta allí, con el individuo lanzando a la criatura con tentáculos a través de la pared de la estación de servicio. Quienquiera que fuera este individuo, estaba claro que no se llevaba bien con la entidad tentáculo arrasadora. Algunos investigadores de la Fundación comenzaron a especular que el individuo era el propio Pangloss, que estaba tratando de salvar a Delport lo mejor que podía, pero obviamente no había forma de estar seguros de la identidad de la misteriosa persona. Más imágenes mostraban un accidente automovilístico fuera de una biblioteca pública, que resultó en una entidad espectral y traslúcida que se liberó del poste de luz roto contra el que chocó el vehículo. Los pasajeros del auto inmediatamente corrieron, pero la entidad fantasma los persiguió. Esto continúa hasta que el fantasma emite una gran onda de choque azul de energía desconocida que pasa sobre las personas volviéndolas completamente transparentes y haciendo que se desvanezcan. La Fundación reconoció que era otra entidad misteriosa y surrealista que arrasaba Delport. Claramente lo que sea que sucedió aquí fue cualquier cosa menos normal. Otra colección de imágenes, esta vez centrada en el ayuntamiento de Delport, mostraba el edificio en completa ruina. El techo se derrumbó, faltaban las puertas delanteras y toda la estructura estaba teñida de un tono azul violeta.
Frente al edificio había un convoy de vehículos, camiones y automóviles civiles, así como los vehículos terrestres de los escuadrones del destacamento móvil que desaparecieron después de que fueran enviados a la anomalía. Estaba claro que este video tuvo lugar poco después de que la fundación intentara ingresar al gas que rodeaba a Daleport y perdiera la conexión con el destacamento móvil que fue enviado. El video muestra a los soldados de la fundación así como a los civiles de la ciudad luchando contra otra extraña entidad, esta vez con forma de estructura fractal. Eventualmente se retiran al edificio del ayuntamiento, escapando por poco de la extraña criatura y directamente a un vórtice circular azul-violeta. Después de que todos los civiles y el personal hayan escapado, la frase "Pangloss les concede santuario" está grabada a fuego en la mampostería sobre la entrada del ayuntamiento. Fue este metraje lo que le dio a la fundación una mejor idea de lo que ocurrió en SCP-1936, aunque la extrañeza de las imágenes no aclaraba mucho. Cualquiera que sea el desastre que sucedió en Daleport, lo que sea que resulte que estas entidades absurdas y hostiles se desaten sobre la ciudad, fue combatido activamente por Pangloss, la deidad que estaba haciendo todo lo posible para llevar a los civiles a un lugar seguro. Pero quedaba una pregunta: si Pangloss estaba transportando civiles a un lugar seguro, ¿dónde terminaron? ¿Por qué la fundación no descubrió ningún sobreviviente dentro de Daleport? Bueno, su respuesta llegó unas semanas más tarde, cuando en un sorprendente giro de los acontecimientos, 94 civiles vivos y casi todo el personal desaparecido de la fundación se manifestaron dentro de las instalaciones del Área 37. El método de escape de emergencia de Pangloss funcionó y se confirmó que los civiles estaban vivos y sin daños. No es muy frecuente que las personas desaparecidas se recuperen realmente en la línea de trabajo de la fundación, así que felicitaciones a Pangloss por lograr hacer algo bueno en esta horrible situación. Las entrevistas con las personas recuperadas indicaron que todos sufrieron pérdida de memoria con respecto a los eventos de Daleport, por lo que lamentablemente no se pudo obtener nueva información de su recuperación. Pero dentro de la anomalía, los equipos de expedición de la fundación descubrieron más documentos y pruebas, esta vez refiriéndose a un culto llamado Sociedad Victoria, que la fundación comenzó a creer que era la causa del misterioso gas que llegaba a Daleport y la destrucción de la ciudad. Poco se sabe sobre la Sociedad Victoria, pero se cree que es una organización religiosa que se localizaba en Daleport. Una nota recuperada del cuerpo de un miembro de la Sociedad Victoria era una lista de cosas que necesitaba el culto, que incluía una extraña y ridícula combinación de artículos, incluidas 2 truchas, una botella de leche, escarabajos, hielo, cadáveres, ojos humanos y almas variadas. En los márgenes de la nota había pensamientos más personales, en los cuales el escritor lamentaba la dificultad para adquirir algunos de los objetos. Se encontró otra nota en el interior de un libro, esta vez detallando una gran batalla religiosa entre dioses y entidades de la que la fundación nunca había oído hablar. Una vez más estaba escrito en ese tono elevado y sin sentido, detallando una niebla que lo abarca todo y que descendería sobre el mundo, lo que impediría que aquellos entraran en el lugar que el texto describía como el lugar donde ocurriría un evento conocido como el despertar. Si hay que creer en este texto, Daleport fue el centro de una batalla entre entidades anómalas extradimensionales increíblemente poderosas, que se enfrentaron sin tener en cuenta a los residentes de la ciudad. Parecía que Pangloss, la entidad que salvó a los civiles, estaba haciendo todo lo posible para trasladar a la mayor cantidad de personas posibles a un lugar seguro, lejos de los estragos del campo de batalla surrealista en el que se estaba convirtiendo Daleport. Más documentos, esta vez del reverendo líder de la Sociedad Victoria, detallaron el culto realizando un ritual. Una y otra vez, el referendo afirmaba en sus notas que el ritual era, en sus palabras, por el bien de todos, y que el vencedor caminaría desde los escombros del hombre y devolvería la claridad a los que quedan. Las notas también incluían una transcripción de un discurso pronunciado por el reverendo, en el que se dirigía al culto de la Sociedad Victoria con inquietantes premoniciones de lo que estaba por venir. Su voz pintaba un cuadro desgarrador. Hermanos y hermanas, nos reunimos por última vez hoy. Ha sido un honor trabajar con todos ustedes. No podría haber esperado un grupo mejor con el que asegurar el futuro de la humanidad. Desde los albores del tiempo, terribles imposibilidades han surgido de la oscuridad entre las estrellas, no odiando la vida, simplemente siendo indiferentes a ella. Somos como hormigas para estas abominaciones, estos dioses dementes. Están tan por encima de nosotros que no somos más que insectos. Por consiguiente, lo veremos como tal. Para obtener el perdón y el favor de los dioses, debemos aprender a conocer nuestro lugar delante de ellos.
Cada una de estas cosas busca dominar las leyes de la realidad misma, imponiendo la naturaleza de sus retorcidas existencias sobre las estrellas, los planetas y las personas. La única respuesta a esta amenaza: estos dioses deben ser destruidos. Pizarra borrada. Nosotros no podemos hacer esto, de ninguna manera no, pero no podemos permitir que estas cosas existan. Un reino no puede tener 1.000 millones de reyes. No podemos matar a los dioses, no, solo un dios puede matar a un dios. Los traeremos aquí y los ataremos. Atadlos hasta que su sed de sangre se sacie, hasta que todos menos uno estén muertos. Siempre queda un solo Dios, el vencedor, que vuelve de donde vino como el único Dios que queda. Y con eso se resolvió el misterio de Daleport. El culto de la Sociedad Victoria buscaba hacer la guerra entre los dioses del universo hasta que surgiera un ser victorioso. La ciudad de Daleport se usó como campo de batalla, y todos los efectos anómalos se produjeron como resultado del combate entre estas entidades terriblemente destructivas. Y si estás familiarizado con las deidades que se enfrentan cara a cara con la Fundación SCP, sabes que estos tipos no son una broma. El Rey Escarlata y sus legiones de seguidores diabólicos, el todopoderoso Dios Roto y la misteriosa y benevolente Serpiente de la Biblioteca son solo algunas de las poderosas entidades religiosas que la Fundación ha investigado y catalogado. Y si lo que sucedió en Daleport fue tan poderoso como esos ejemplos, es un milagro que el resto del mundo siga aquí después del hecho. Otro video de vigilancia tomado frente a una iglesia en el centro de Daleport muestra a estas deidades violentas en combate entre sí. Seres de tamaño masivo y forma incomprensible que luchan entre sí en un pueblo suburbano ordinario. El objetivo de la Sociedad Victoria puede haber sido incomprensible y difícil de entender, pero la Fundación nunca olvidará lo que sucedió en la ciudad de Daleport y la destrucción que causaron estas entidades imposibles. Pero queda una sola pregunta. Sabemos que Pangloss transportó a algunos de los sobrevivientes de la escena, pero ¿cuál fue el resultado de la batalla? ¿Por qué pasó? La Sociedad Victoria mencionó que una sola entidad saldría victoriosa de la batalla. Pero ¿quién era? ¿Qué dios era tan aterrador, tan poderoso, que masacró a los demás y se coronó rey entre el panteón anómalo? Tal vez sea mejor dejar algunas preguntas sin respuesta. Ahora ve a ver SCP-001 el Rey Escarlata y SCP-2217 el Martillo y el Yunque para más deidades aterradoramente destructivas de SCP explicado.